This country was founded upon Christian principles. When you come illegal, you bring in the false ideology and religion. US took 51%. It doesn't matter, man. Are you born again? Yeah. You're not born again, man. You're going to go to hell, man. You're going to go straight to hell. You can't be a Roman Catholic and go to heaven, man. Because God said that you should not worship any other false god. And you bow before Mary. Bien, mis hermanos, pues este es el tercer video que tendría que haber hecho ya hace bastante tiempo. Se refiere a la edición 2020 de la Marcha Pro Vida en el sur de California, que se llama One Life LA, Una Vida a Los Ángeles. Está generada por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Fue una idea de Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles, y que siempre les he dicho que me encanta participar porque no solamente se reduce a defender al no nacido, sino realmente a presentar la visión verdaderamente provida y por lo tanto verdaderamente católica, que es defender y promover la dignidad humana de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. That we really are a family and we're celebrating the human dignity and the dignity of life and celebrating that together. Yo he tenido la oportunidad de participar en todas, salvo en una que me encontraba yo en misión, y al final pues hago una pequeña reseña a los pocos días de haber participado. Esto fue en enero, pues ya verán que ya se me pasaron algunos meses para hacer la reseña del 2020, aun cuando en algunas charlas he comentado algunas de las experiencias que pasé ahí. Y muy en específico porque saben que desde el año pasado, al enterarme de que las marchas feministas estaban haciendo su marcha precisamente el día de la Marcha Pro Vida y están muy cercanas, de hecho, el lugar donde se reúnen las marchas feministas era el lugar en donde se reunía la Marcha Pro Vida. Ya después, me parece que de manera muy prudente y sabia, las autoridades pues se pararon y las dos se generan en el centro de Los Ángeles, pero la Marcha Pro Vida se vaya para un parque que es muy grande. Personalmente a mí no me gusta. Me gustaría que la marcha terminara más céntrica, ¿eh? Por ser más turístico, ¿eh? El centro de Los Ángeles. Y no, esta se va retirando a ese parque que es muy grande. Pues bien, en este año 2020 me propuse asistir a las dos. Un rato por la mañana a la Marcha Pro Vida y después me fui a la marcha feminista, siempre con esta intención de poder hacer realidad y no que quede en mera retórica el llamado del Papa Francisco a ir a las periferias existenciales, a no quedarnos encerraditos en nuestras seguridades, en nuestras marchas providas y todo, y aquí estamos los santos, los buenos y todo esto. No estoy criticando a aquellos que se quedaron todo el día en la marcha provida. De hecho, yo les dije que es lo más prudente. ¿Por qué? Porque ciertamente no es del todo sano el ambiente que se experimenta en la marcha feminista, ¿eh? Y sabemos que algo de lo que nos tenemos que enorgullecer en las marchas providas motivadas por la Iglesia Católica es que son marchas sumamente pro vida en el sentido de que hay niños, ¿va? Y bebés y todo. Entonces, pues evidentemente no estoy criticando a aquellos que se quedaron todo el día en la marcha pro vida. Fue lo mejor que pudieron hacer. Simplemente algunos despistados, quizá pues un poco más temerarios, pues nos aventamos a este tipo de misiones, ¿verdad? De poder ir a estas realidades existenciales, a tratar de ejercer esta pastoral del acompañamiento a estos que muchos en este sentido sí, de manera puritana les llaman los pecadores, los que están pues que se van a ir al infierno. De hecho de esto va a tratar un poquito el video, ¿eh? Entonces me fui y ¿qué quieren que les diga? Pues desafortunadamente pues hay cosas indefendibles, un apoyo al aborto, a Planned Parenthood, a la ideología de género. Me terminé encontrando al mismo alcalde dando un discurso, lo cual por una parte es sorpresa, por una parte no, porque pues es demócrata, pero a la vez pues yo a lo menos en lo que le escuché, yo iba llegando cuando le estaba hablando, no le escuché como una cuestión en favor del aborto, simplemente en defender, por ejemplo, ciertos grupos de minorías, a los migrantes, velar por el aspecto del trabajo, de los desamparados o homeless y todo eso, y en eso está bien. Brother and sister, no person who is an immigrant, everybody is counted. I am marching for housing for everyone, so no one lives in a tent on the streets of Los Angeles. O sea, porque también hay que nunca se nos olvide, sé que lo repito mucho, pero que nunca se nos olvide que lo que nos pide nuestro Señor es decir sí cuando sí y no cuando es no, que lo que esté fuera de esto viene del maligno.
Y hay que decir, hay cosas rescatables en la marcha feminista, hay cosas rescatables. O me van a decir que estaría mal el defender a la mujer de la violencia, de ser golpeada, de ser abusada. No. Ahora, estamos de acuerdo que estas causas justas que se ven también en la marcha feminista, pues muchas veces son simplemente la vía para manipular y meter otras causas que simplemente no son justificables, como en el caso del aborto, ¿eh? Good morning, Los Angeles. Como en el 2019, que me tocó ir nomás a la última partecita, pues al estar viendo a las personas tú alcanzas a percibir mucho dolor, muchas heridas internas. Evidentemente te duele que muchas veces haya familias enteras también con niños y hay muchos booths o como tienditas de varias iniciativas y hay que reconocer. Hay algunas que inclusive era para poder atender a los bebés, para poder amamantar, cosas que tú dirías pues ni te las imaginas que estuviera en una marcha feminista. Evidentemente había booths totalmente obscenos, de contenido ciertamente obsceno, que evidentemente pues es un daño que a esos niños que están siendo llevados a estas marchas pues desafortunadamente les puede hacer una grave herida tanto en su área emocional como en su área espiritual. Pero bueno, antes de pasar al centro verdaderamente del video, que es poderles compartir unas reflexiones a partir de 3 anécdotas que tuve con 3 personas concretas. De hecho, les he puesto un título, si quieres un poco clickbait, ahorita ya la desarrollo y me hago explicar. Mi encuentro con una capitalista provida protestante, con un protestante puritano y con una diabla neopagana. Entonces ya ahorita describo esto, pero antes de esto quisiera puntualizar de que a diferencia de las marchas feministas, por ejemplo en Latinoamérica, en estas no se generan con violencia, ¿va? Entonces ya ahorita evidentemente hemos visto las marchas en donde ha habido saqueos y todo ese tipo de cuestiones, pero en honor a la verdad, las marchas feministas que se han venido haciendo aquí en Los Ángeles, pues puede haber violencia quizá verbal, pero nunca física, y no hay vandalismo como tal. Y una vez yo le pregunté a una conductora de fútbol bastante feminista, pero dentro de todo, en el estira y el afloja, pues dialogamos, alcanzamos a hablar. Con esto de que precisamente como sabe que yo no llego a cortarle la yugular, sino que obviamente también quiero escuchar, también quiero aprender, y ella no sé hasta qué punto también va escuchando. Una vez le dije, ¿por qué tú crees que las marchas feministas, por ejemplo en México, terminan todo pintarrajeado y con violencia y todo esto? Y acá en Estados Unidos, y le presenté algunas imágenes, no pasa eso. Y me dice, muy probablemente por el Estado de Derecho. En Estados Unidos no hay una impunidad como en el nivel de México. Y evidentemente la frustración que guardan las mujeres en Latinoamérica ante la impunidad de los gobiernos, pues es gritarlo, golpear, pintarrajear, vandalizar, etc. No me llena del todo su respuesta, pero si somos abiertos podemos descubrir que hay algo, ¿eh? Y en este sentido hay que decir que Estados Unidos, con todos y sus defectos, el hecho de que no es tan fácil la parte de la impunidad, que muchas veces se van al extremo, al legalismo, a la ley por la ley, y no descubren el espíritu de la ley, ¿va? Pues eso es otra cosa. Pero hay que reconocer para aquellos que odian a los Estados Unidos que dentro de todo, hasta en los focos más liberales, generalmente preexiste un Estado de Derecho, ¿va? Un Estado de Derecho que, repito, tenemos que reconocer que se ha quebrantado en los últimos meses, pero bueno, ese ya es otro tipo de contexto, ¿verdad? Dicho esto, ahora sí paso a las 3 anécdotas y hacer algunas reflexiones de esto. La primera es la capitalista provida protestante. Lo que yo hice al llegar a la marcha feminista fue a comenzar a recorrer todos los espacios, todo rezando el Santo Rosario. Entonces pues yo ya voy con mi rosario y voy rezando muy discretamente y mirando a los ojos, ¿verdad? Y encuentras verdaderamente pues esos dolores profundos. Y de pronto en una esquina veo unas pancartas pro vida y dije, ah, caray. Chance y se vino alguien conmigo de la marcha pro vida y no era una señora y estaba haciendo una crítica del socialismo, ¿eh?
Entonces se le vinieron varias personas, les digo, no hay violencia física, pero sí verbal, le estaban diciendo de todo y todo, y entonces yo salí a defenderla, y bueno, se terminaron yendo estos liberales o feministas, y la señora pues muy agradecida, y empezamos a hablar, pero pues en honor a la verdad también le tuve que decir los graves errores del capitalismo, porque evidentemente la Iglesia Católica ha condenado graves errores del socialismo y del comunismo, pero también del capitalismo. Inclusive Juan Pablo II habló del capitalismo salvaje, ¿verdad? Entonces yo no me carburé, yo creí que era católica, realmente yo creí que era alguna de las gentes que estaba en la marcha pro vida, y se vino para acá. Entonces ya se empezó a incomodar cuando le estaba diciendo que también el capitalismo tiene cosas pésimas, y de pronto pues me ve con el rosario, me mira con el rosario y literalmente me dio la espalda. me dio la espalda, yo ya no hice nada más. Ahí percibí y entendí que era una protestante, ¿verdad? Era una protestante que se incomodó no solamente por esta cuestión capitalista, que evidentemente en el protestantismo, en el razonamiento protestante, el liberalismo económico o el capitalismo como tal, pues ha partido básicamente de ellos, ¿eh? Entonces, pues ¿cómo no lo van a defender? Pero sabemos que la Iglesia Católica confronta. Y les repito aquella cosa que ya les dije una vez en las redes sociales. Desconfíen de los católicos que están friegue el socialismo y el comunismo, que en esta parte está bien, pero desconfíen si se callan ante los abusos del capitalismo. Y al revés, desconfíen de los católicos que están friegue el capitalismo y calladitos respecto al socialismo y al comunismo, ¿eh? Porque son manipuladores, porque la Iglesia Católica no se compomendas con ninguno de los dos. Ahora bien, la segunda anécdota fue con el protestante puritano. Era un hombre, es más, déjenme hacer una aclaración antes. La primera parte creo que yo me equivoqué. De hecho, les voy a poner algunos trozos en donde, pues, embebido, yo soy bastante animoso, bravo de carácter, ahora sí que como cerillito rápido me enciendo, y que ciertamente he tratado de ir mejorando esta cuestión, pero no por una cuestión de decir, que no me critiquen, de que me enciendo muy rápido y todo esto, sino porque he visto que no siempre suele ser lo más práctico. Ser tan frontal o incendiario ayuda en ciertos contextos, pero hay contextos en donde es más bien la escucha, el que el otro grita y tú bajas la voz, precisamente para una invitación a un diálogo maduro en el cual se pueda encontrar verdaderamente soluciones y no termine siendo una simple gritería de aquí para allá. Tengo que reconocer que la primera parte pues entré en esta dinámica, un poco por el barullo que también había alrededor de este hombre puritano gritón, que también tiene una particularidad en donde uno ve un posible gesto de cobardía. Porque a esta gente que siempre la he visto en algunos meetings así, de que mandando a todo el mundo al infierno, pecadores y conviértanse y todo ese tipo de cuestiones, curiosamente les podría decir, en mi experiencia, el 90% de las veces, aunque no haga sol, tienen lentes oscuros, gafas oscuras. ¿Por qué? Porque saben que hay una comunicación también visual, ¿no? Tú transmites mucho también con tus ojos. Y en el caso de ellos, pues evidentemente el puritanismo o posiblemente hasta la hipocresía se podría revelar en la propia mirada. Entonces como que no hay que correr riesgos ni nada por el estilo, te pones tus gafas y listo. Pero bueno, para los que no van a entender los pedacitos que les voy a poner porque no saben inglés, primero no se sientan mal, van a escuchar mi terrible inglés. Les digo que al principio pues me enganché porque él se puso a hablar de cuestiones de inmigración y casi le besaba los pies a Trump y todo ese tipo de cuestiones. Imagínense, en una marcha feminista vienes mandando a todo el mundo al infierno y luego además sacas a Trump y todo. Evidentemente se encendió ahí la cosa y yo le terminé diciendo que pues que hablaba mucho de las fronteras y que se le olvidaba que Estados Unidos se llevó el 51% del territorio mexicano, ¿eh? Entonces, y le preguntaba que pues qué onda con esto, ¿eh? Evidentemente se quedó sin palabras y brincó rápida y marrulleramente de rama. Al verme con el crucifijo y al verme con mi rosario, pues empezó duro y duro y duro. US took the 51% of the territory of Mexico. Okay, so what do you want to do about it?
Okay, so we have to discern. We got to be right. That's right. Because But we got to put a stop to it now. If there's any illegal activity happening right now, we got to make them. We got to make them do things the right way. Territory of Mexico, But a lot of illegally. listen, a lot of people come from Mexico and they bring over Roman Catholicism. Illegally. You can't worship Mary, my friend. But illegally. You can't worship Mary. U.S. took illegally. Do you worship Mary? Illegally, Do 51% you worship of the Mary? territory. Okay, do you worship Mary? Are you a Roman Catholic, sir? Let's ask you the question. Are you a Roman Catholic? I'm talking about. If you the worship Mary, territory that's of considered Mexico. idolatry, okay? Okay. This that's country was okay, founded it's okay. upon Christian principles. That's okay. When you come illegally, you bring in the false ideology and But religion. U.S. took 51%. It doesn't of matter, the man. territory Are of you born Mexico. again? Yeah. You're not born again, man. You're going to go to hell, man. 51%. You're going to go Okay. straight to hell. You can't be a Roman Catholic and go to heaven, man. Because God said that you should not worship any other false God. And you bow before Mary. Give me space, man. Give me space. No. Wait, Just stand back. Okay. Let me tell you one thing. When you say the rosary, when you go to the feet of Mary, you kiss her feet, that's considered idolatry, my I'm friend. not talking about the I'm rosary. talking about that. That's what you see me. I'm a I'm not preacher of talking about God. You see the Bible? Yeah. Okay, you got to turn to Jesus Christ or you're going to get burnt, okay. man. Yeah. Jesus said you must be born again. Okay. You got to, man. You got to come out of your Roman Catholicism. Okay. Okay, folks. So here's the problem. These Catholics want to worship Mary. You can't worship Mary and get to heaven. You got to worship God. I don't see what the problem is. I don't see what's so wrong about worshiping Jesus. All these illegals come over here and bring over Catholicism. That's not what God wants. Pero es aquí la reflexión que quiero hacer al respecto de lo que hizo este hermano. Porque si somos honestos, la ideología fundacional de los Estados Unidos no solamente es de extracción protestante, sino de protestante anticatólico. Les pongo simplemente un ejemplo. En esa guerra injusta, expansionista de los Estados Unidos para con México, pelearon por Estados Unidos muchos migrantes católicos que venían de Polonia, de Alemania, de Irlanda, y que ya antes de la guerra eran tratados de manera muy injusta por el simple hecho de ser católicos. De hecho, hay dibujos de la época, les puedo poner aquí algunos para que sepan de que esta es la mística fundacional de los Estados Unidos con respecto a la Iglesia Católica. Pues estos que pelearon en favor de los Estados Unidos, al ver las violaciones de monjas, al ver los destrozos y la injusticia de la guerra, su fe católica les hizo pasarse al ejército mexicano y es el muy conocido Batallón de San Patricio. Una vez me decía un sacerdote que le besa los pies a Trump que yo era un revisionista cuando les conviene, porque hay tantas cosas que precisamente Trump cae en un revisionismo al analizar varios tratados y cambiarlos, pero curiosamente no va a cambiar ni negociar el tratado Guadalupe Hidalgo, que es cuando se llevaron el 51% de México. Entonces yo por eso le saqué esto, repito, de manera imprudente, porque caí en su juego de retórica. Inclusive también le mencioné de que ante el ataque en contra de la Iglesia Católica, de la herencia católica aquí en los Estados Unidos, se le estaba olvidando hasta cómo se llaman las mayores ciudades, por ejemplo, del estado de California, que él estaba predicando en una ciudad que no se llama The Angels, se llama Los Ángeles, y más estricta y oficialmente la ciudad se llama Nuestra Señora de Los Ángeles y de la Porciúncula. Ese es el nombre de la ciudad de Los Ángeles. Una vez le escuché a una apologeta católica, pero bastante antiinmigrante, decir que teníamos que rescatar California en su herencia católica. Ahí sí me quedé calladito, porque yo estaba presente en esa conferencia, pero ganas me estaba diciendo, esa herencia católica era cuando era de México. O como dicen muchos migrantes, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó. What is the name of the city? What is the name of the city? What is the name of the city? Bible. The name of the The city? Bible tells Los me. Angeles. The Bible Okay. tells me. A Catholic name. Okay. Yeah. You know the name of the city? Hold on, man. You know The the Bible name of the tells city? us what is right and what's wrong. You You guys know gotta the read the name of the Bible. Y pues bueno, finalmente terminé haciendo una pregunta que nunca me la responden ni tanto liberales, ni conservadores, ni derechas, ni izquierdas, ni los que violan la ley cínicamente, ni los que caen en un legalismo cruel y obsoleto, que es la pregunta, ¿cuál es la base ontológica de la ley? Nuestro Señor nos diría, no basta aplicar la ley, hay que descubrir el espíritu de la ley, porque yo no he venido a abolir la ley, pero he venido a darle plenitud.
Y tanto los que cínicamente violan la ley como los que caen en un legalismo sin darse cuenta que la ley no puede estar, por ejemplo, por encima de la dignidad de un ser humano, cualquier ley de inmigración, de lo que tú quieras y gustes, los dos violan, pisotean la base ontológica, el espíritu de la ley. You are the one that brought up immigrants. No, we're talking about legal activity versus illegal activity. My point is this. What is the If base you're of the les- legal? if you're- What is the base of the law? What is the base? Okay, this The is- ontological worship- base of the law. You got a cross around your What neck, is- man. what You're a is- Roman You Catholic. don't know what is the law. What Because is you the base died of the before law? Mary. What is the base of the law? You don't know. He what goes is to a the law. Catholic priest for You confession of don't his know sins. what is a law. Your priest is a pedophile, man. You are Catholic talking. priests are pedophiles. You are No, many of them are, not you are all. talking about legal, Yes. and you don't know God what wants is us the to law. call out sin. También en esta interacción con este hermano pues se puede ver este proselitismo como autoafirmación puritana. Este proselitismo de querer jalar a gente pa' tu rancho, pero más que nada motivado por una autoafirmación de que necesitas decirte lo bueno y santo que eres de los buenos, que estás en el lado correcto de la historia, y la manera de hacerlo no es precisamente con virtudes, sino presentando el pecado de los otros, de los equivocados, de los pecadores, y es la parte donde entra el puritanismo, y que siempre cae en las mismas estrategias, la estrategia de meter miedo al infierno. Yo estoy a favor, yo predico con cuestiones del infierno, pero cuando solamente manejas esta retórica del infierno, de la condenación, primero se te olvida que fuimos llamados no a dar clases de infierno y de condenación. Nuestro Señor nos dijo predicar el Evangelio, y Evangelio significa noticia de salvación. Quiero preguntar ¿cuántas personas que escucharon a este hermano experimentaron esa salvación que ofrece nuestro Señor? Es esta mala costumbre de andar mezclando pecado con pecador, porque verdaderamente este hermano mandó a medio mundo al infierno, les dijo endemoniadas a medio mundo. Y yo nomás solamente les quiero decir que si esas personas verdaderamente no estaban endemoniadas y él con toda seguridad hizo esa afirmación, eso es un juicio temerario y es una calumnia, eso es un pecado que él no se confronta a sí mismo, porque cuando estamos tan centrados en los pecados ajenos, hay la gran probabilidad de olvidarnos de los pecados propios. Okay, so here's the point, folks. If you're homosexual, you're going to go to hell. Okay, that's the plain truth. 1 Corinthians 6:9. No homosexual has any right into God's kingdom. That's the Bible. I'll defer to her expertise. Or you defer to foolishness. She's going to go to hell. Why would you She has a devil. fearing? Oh, she's the devil. She has a devil. She needs to be exercised. She needs to be exercised. I don't even know her. She but needs to she be seems nice. exercised. Ahora, evidentemente yo le entiendo a él por ser protestante, por tener una teología muy raquítica, muy pobre, pero por ejemplo con nosotros los católicos se me viene aquello de Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitencia. Así como en la comunión de los santos va fluyendo las virtudes, por muy privadas que sean, fluyen en el cuerpo místico de la iglesia, también hay una comunión del pecado. Es decir, que con mi pecado, aunque no sea muy grave, por esta comunión del pecado yo coopero a los grandes pecados. Pero ¿qué pasa? Que no solamente protestantes, sino hasta católicos están entrando en este tipo de puritanismo, en donde se rasgan las vestiduras ante evidentemente males, pues obviamente una protesta feminista a favor del aborto, pues no le vamos a aplaudir, claro está. Pero de ahí a que tú creas que ellos son los pecadores, los que se tienen que convertir, y como que tú no tienes vela en el entierro, por eso tienes la autoridad de restregárselos en la cara, sin darte cuenta que tus propios pecados, aunque no sean abortos, han alimentado esos pecados del aborto. En fin. Al final, ya cuando se retiró de todo, yo fui y lo seguí todo esto, y ya habiendo captado que me enchilé, me puse al tú por tú, ya le hablaba más serenamente y él un poquito se serenó. Por eso les digo, muchas veces los que tenemos carácter fuerte no hay que reducirlo. Aquellos que no lo quieran apagar, no es que hablas muy fuerte, es que muchas veces se necesita hablar fuerte, muchas veces se tiene que confrontar, se tiene que tener los pantalones, pero también hay que reconocer que precisamente por la virtud de la prudencia hay casos en donde la manera de poder buscar una victoria para Dios, para el bien común, para la misma persona involucrada, es a través de la escucha y no tanto de la confrontación. Claro, en el caso de él, pues
al yo con mucha serenidad empezarle a hacerle cuestiones, por ejemplo, que él me sacaba Biblias y yo le empecé a sacar cuestiones, por ejemplo, desde su raíz griega, pues ahí sí terminó huyendo. Pero bueno, fue ya un diálogo más sereno y hay que reconocerle una cuestión, que lo mismo lo dice en el video, que es que él dejó su comodidad. Podría ese día estar rascándose la panza. Ciertamente la manera de cómo vino a evangelizar dista mucho de lo que nos lo pide nuestro Señor, pero hay que reconocerle que a diferencia de otros católicos que se dicen pro vida, que presumen de doctrina ortodoxa y que yo mismo los invité a la marcha pro vida y no fueron y no van. Entonces también yo le tengo que reconocer a este hermano que quizá las formas fueron pésimas, pero sí le reconozco de que dejó su comodidad y se metió en este avispero. Este hermano terminó dentro de todas las personas que mandó al infierno y que les dijo endemoniadas y todo tipo de cosas. Hubo una hermana de la cual yo ya hablé en unas charlas, en donde no solamente este protestante, ya yo pienso en algunos católicos que al verla a esta hermana de satánica no la bajaban, simplemente por el atuendo con los cuernos y toda la cuestión. Ya después yo me le acerqué porque verdaderamente le contestó terrible esta persona, este protestante puritano, y pues yo me le acerqué como pidiéndole disculpas. Le dije, mira, no vayas a creer que los que creemos en Dios somos así. Te está hablando que el maltrato que te hizo fue por Jesucristo, cuando la cosa no es así y todo esto. Y empezamos a dialogar. Ya para empezar me dijo que no era nada de satánica, que era más bien neopagana. Inclusive me explicó la estrella esta que se le pone como demonio, como en una forma así es satanismo y en otra forma es paganismo. En fin, había tantas cosas que algo que yo resalté en la charla donde conté esta experiencia que tuve con ella es que ella, cuando hablaba de este hombre protestante, varias veces decía, a ver, ¿cómo te digo para no juzgarlo o para no criticarlo? La pagana, la neopagana, pensaba más en cuidar su boca. Explíquenme esa. Es que ni nosotros los católicos a veces tenemos cuidado con eso. Y encontrar una neopagana que a la hora de estar hablando y compartir y sacar el tema de este hombre, mira, ¿cómo te digo? Como para no juzgarlo, para no ser injusta con él. Para hacérselas cortas, pues evidentemente fue una plática pues nutritiva en esta pastoral del acompañamiento. Pero en fin, al terminar, bastante conmovida, me dijo que si me podía dar un abrazo. Y pues yo le dije, pues atáscate, ¿va? No, o sea, evidentemente la abracé. Y aquí es una de las cuestiones que yo no sé cómo explicar muy bien, pero acercarse al necesitado, sea necesitado físico, espiritual, mental o emocionalmente, tiene un cobro. Nuestro Señor lo mostraba cuando le tocaban la puntita de su manto. Dice, ha salido una fuerza de mí, salió una fuerza de mí. Es decir, el Señor cuando sanaba, hay algún predicador, no sé, me acuerdo si fue un sacerdote o algo que le escuché, dice, Él sanaba la lepra porque la lepra se la llevaba a Él. No es una cuestión de magia. El Señor siempre tuvo una visión de encarnación, de participación en nuestras miserias. Claro, Él nunca pecó, pero la misma Sagrada Escritura nos dice que aquel que no pecó se hizo pecado por nosotros. Asumió las consecuencias del pecado, de nuestros pecados. No las agarró con unas pinzas y las puso en una mochilita, no, las agarró con sus manos. Esas manos que fueron crucificadas. Al Señor nunca le ha dado miedo ensuciarse y meterse hasta dentro del lodo para sacarnos. Pero eso implica que se ensucie las manos, el que es puro y bendito. Y yo después de abrazarla, les digo, no sé cómo experimentar, pero creo que de mí salió como lo mejor para ella. Pero al mismo tiempo, creo que me llevé precisamente la profunda tristeza que cuando dialogaba yo veía en sus ojos. Y realmente, después de eso yo ya me fui y me fui a la catedral para la misa ya de clausura de la Marcha Pro Vida y realmente tenía en mi corazón mucha tristeza, sin razón alguna. Yo sé que, por ejemplo, los sacerdotes exorcistas podrán entender una lógica de que el Señor permitió en su misericordia que yo me llevara esa profunda tristeza. Y evidentemente no se siente bien, pero bendita la oportunidad de poder dejar algo de lo mejor que tú tienes y poderte llevar algo de lo peor que tiene la persona para colaborar un poco en ese proceso de sanación y de liberación.
En fin, les dejo esto para que lo analicen, lo mediten, lo oren. Les pido de antemano que me tengan en sus oraciones y que Dios les bendiga.